Allá va. ¿Qué hay, Carlos Montouto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Le veo a usted muy bien y muy dispuesto esta mañana. Sí, señor, aquí preparado para combatir el mal. Pues vamos allá. A ver, me dices que Frontex entero se vaya con su director. Y yo Sí, lo sí. primero que te voy a plantear antes de empezar es que nos cuentes lo que es Frontex, porque mucha gente como yo apenas lo sabemos. Y entonces, Pues contesto, por favor, contesto. texto y contexto. Pues a ver, Frontex es el acrónimo de Agencia Europea. Frontex es el acrónimo de Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que es era un pequeño departamento creado en el 2005 por la Comisión Europea, con cerca de 50 personas, y que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza y la mayor representación como organización eh, policial militar de la Unión Europea y símbolo de la tristemente conocida por la cantidad de muertes del Mediterráneo central principalmente como la Europa fortaleza, ¿no? Así que creo que ya sabemos de quién estamos hablando cuando hablamos de Frontex. Es decir, es un invento europeo, no solo es una Un cosa invento de la Unión Europea. de la Unión Europea, no solo Es una nuestra. agencia de la Unión Europea. Vale. Y aquí también funciona, como no. Uno de los sitios que más funcionará, puesto que la Unión Europea tiene una costa importante en la península. Bueno, vamos a explicar cómo funciona Frontex en primer lugar, Vale, y por qué estamos hablando hoy de Frontex, ¿no? vale, pues Porque a ello vamos. en el pasado viernes se supo que Fabrice Leggeri, que es un siniestro personaje que ha estado dirigiendo, ha sido el director ejecutivo, pues desde el año 2015 aproximadamente, justamente con la famosa crisis de los refugiados sirios, y justamente cuando se recrudeció especialmente el control del Mediterráneo de forma y manera que se pusieron por distintos gobiernos europeos toda clase de trabas a la acción de barcos de salvamento marítimo de la sociedad civil para las múltiples vías de inmigración a través del Mediterráneo, que fue necesario pues, por parte de los migrantes y de los refugiados crear desde Grecia, desde como zonas especialmente calientes, desde Grecia o en relación a Grecia, desde Libia en relación a Italia y desde el norte de África en relación a Canarias por un lado y, y, y la costa andaluza española por otro, pues como digo, a partir de ese momento este señor toma las riendas y es cuando se recrudece justamente la presión y las denuncias que ya existían entonces contra ciertas prácticas de Frontex, como por ejemplo colaborar en drogar a la gente que se resistía a ser expulsada de distintos países, las prácticas de devoluciones en caliente y otras prácticas que se venían denunciando, pero no tanto contra Frontex, sino contra gobiernos específicos, entre ellos y de manera muy destacada el gobierno español, sobre todo por lo que sucedía en los saltos de las vallas de Ceuta y Melilla. Pues a partir de ese momento se produce precisamente un constante incremento bajo el mandato de Fabrice Leggeri. Se produce un constante incremento de presupuesto, de ampliación de personal, pasando a los 1.400 de aquellos 50 inicialmente, y se produce un incremento de la actividad tal que Frontex empieza a asumir, se empieza por parte de los gobiernos europeos a externalizar el trabajo de control migratorio por la fuerza coactivo que se venía desarrollando por parte de los gobiernos
a nivel unilateral, aunque fuera dentro del marco de la Unión Europea, y esa externalización, esa especie de pseudo privatización del control migratorio que recae en manos de Fabrice Leggeri, al frente a su vez de Frontex, lo que provoca es que prácticamente se empieza a mirar para otro lado en todo lo que tiene que ver con la gestión relativa a derechos humanos del tráfico migratorio. Y desde entonces se empiezan a producir toda una serie de denuncias constantes, en particular por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de no solo salvamento marítimo, sino que también trabajan en el terreno, especialmente en lugares tan calientes como Libia, como las costas libias. Denuncias que pasan por que si justamente una de las banderas que enarbolaba Frontex era el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos de las personas, y con esa intención se creó para hacer una especie de ejercicio democrático en el control migratorio, lo que acaba resultando es todo lo contrario. No solamente se denuncian las devoluciones en caliente, no solamente se denuncia la colaboración absolutamente nauseabunda con, por ejemplo, la Guardia Costera Libia o la supuesta Guardia Costera Libia, sino que lo que se denuncia directamente pues es cosas como el uso de drones para alertar de las pateras que en un momento dado puedan estar tratando de salir de las costas del norte de África por el Mediterráneo, con el fin de que sean detenidas justamente por servicios guardacosteros de tan dudosa reputación como los servicios libios, el uso de pistolas semiautomáticas, el uso de Big Data, todo esto sin prácticamente ningún control por parte de la Unión Europea o del Consejo Europeo, que forman los presidentes de los gobiernos de los Estados miembros. Y, por supuesto, toda una serie de devoluciones en caliente, sobre todo en Grecia, pues que se convierten en un rosario, una cascada de acusaciones constantes que han terminado finalmente este pasado viernes, como explicaba, con la dimisión de su director Francis Leggeri, bueno, del que tenemos que hablar mucho más porque en 2019 Leggeri consiguió de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo que si ya aquella agencia que empezó en 2005 con 50 personas se había convertido en una macroagencia de 1.400 y pico, ahora se pretendía nada más y nada menos que doblar, no doblar, mucho más que doblar, multiplicarse exponencialmente hasta el punto de conseguir tener una fuerza de intervención propia de más de 10.000 soldados armados, guardacostas a nombre de la Unión Europea. Sí, José, como lo oyes, Manolo. No te ven, pero estás poniendo caras con la misma, digamos, sorpresa y perplejidad que cualquiera que piense que esto se ideó originalmente como una especie de fuerza no una fuerza, sino una agencia de coordinación y de mero control estadístico de los flujos migratorios, cuya responsabilidad última recaía en los estados y acaba convirtiéndose en una especie de germen de lo que podríamos traducir como, pues eso, el germen, el embrión de un ejército europeo propio, cuya, como en todos los ejércitos, su función principal es proteger las fronteras a sangre y fuego, claro. Así que ya ves cómo están las cosas. ¿Ese es uno de los motivos o el motivo por el que ha dimitido este hombre? Porque no es eso lo que querían, no es eso lo que él pensaba, no es eso para lo que le designaron. Bueno, él la excusa que ha dado, la excusa que ha dado es que le han cambiado el mandato. Es decir, que según él, la Comisión Europea le dio unas instrucciones, un mandato por el cual es delegado, por tanto, de la Unión Europea como director de Frontex,
y que al cambiarle el mandato, es decir, ordenarlo en unas situaciones distintas, él no está de acuerdo y se va. Por supuesto, es mentira. Es decir, esto no solamente lo ha negado oficialmente la Comisión Europea, sino que, mira, te puedo leer, por ejemplo, lo que dice una ONG que interviene en el Mediterráneo Central como Sea-Watch, por ejemplo, que dice que Frontex no debe ser reformada sino abolida. Años de violaciones de derechos humanos no se borran. Legueri y Frontex deben responder ante la justicia directamente. Es decir, aquí estamos hablando de la comisión constante de delitos y de violaciones gravísimas de los derechos humanos. Y esto se viene repitiendo permanentemente por parte de prácticamente todas las organizaciones que trabajan en el Mediterráneo Central. Yo quiero recordar, por ejemplo, que la organización, pues una que nos pilla cercana, ¿cómo se llaman? Los de Jordi, la de Barcelona, que se dedican a hacer rescate en el mar. Vale, ahora nos saldrá Luego me acordaré. Vale. Pues esta organización, recordad que se quejaron amargamente no solamente de las trabas y de los, en fin, del acoso constante sufrido por parte del gobierno italiano cuando Marco Salvini estaba de ministro del Interior, sino también de cómo Frontex estaba no solamente dificultando, sino literalmente impidiendo el trabajo de los barcos de búsqueda y rescate en el mar, ¿no? En alta mar. Quiero recordar también pues cómo luchadores de derechos civiles en Canarias y en Ceuta han estado denunciando cómo Frontex, lejos de avisar a las patrullas de salvamento, lo que estaba avisando era a las patrulleras marroquíes para que interceptaran pateras. Esto en aguas no jurisdiccionales, porque ya sabemos que en las intervenciones en alta mar tienen que pasar, es decir, si se producen en alta mar, las policías de los respectivos países no tienen jurisdicción para intervenir y por tanto rigen las reglas de salvamento marítimo, que es de lo que se trata, que es lo que se trata de impedir, quiero decir. Por tanto, cuando hablamos de Frontex, pues estamos hablando de que fíjate las cosas que te he mencionado, uso de drones, pistolas semiautomáticas, es decir, ahora mismo para el año 2020 contaban con 1.200 empleados y 460 millones de euros para gastar, pero para 2027 tenían como objetivo contar con 10.000 elementos uniformados y armados en las fronteras y convertirse en la agencia comunitaria con mayor presupuesto. Es decir, no es tanto una cuestión que haya estallado en cuanto a la dimisión de Fabrice Leggeri como consecuencia solo de la presión constante de las denuncias de las ONG sobre el terreno en Grecia o en Libia o en otros lugares, sino también que, aparte de que es un escándalo que viene de lejos, de que ya se habla como Frontex Gate, en el año 2021 se tuvo conocimiento de no solamente informes, sino de documentación filtrada, porque esto al final, y esto es lo más grave, y esto es lo más importante que tenemos que contar hoy, lo que viene ahora, es que al final esto ha saltado por un trabajo incesante de las organizaciones civiles y no como debería haber sido por los mecanismos de control interno que se crearon en su momento por parte de la Unión Europea cuando se formó esta agencia y cuando se le permitió irse desarrollando de una manera tan astronómica, como digo, para convertirse en la agencia comunitaria con mayor presupuesto de todas en la Unión Europea, cuando, por otra parte, las evidencias y las advertencias institucionales de que las cosas no es que se estuvieran haciendo mal, es que se estaban saltando directamente la ley, eran continuadas y muy graves. Esta falta de transparencia, además, que Frontex ha mantenido hasta la fecha con el discurso securitario, el discurso de la seguridad, tiene mucho más mar de fondo, porque
Por eso el titular de que ya se podían ir todos los de Frontex detrás siguiendo el camino de Fabrice Leguer. Tiene mucho más de fondo, porque primero habría que ver cómo está compuesta, quién forma, cómo se compone Frontex. Frontex se compone en primer lugar de un consejo de administración, como cualquier empresa. Un consejo de administración en la que están representados las autoridades policiales designadas por cada país miembro de la Unión Europea. Quiero decir que Frontex tiene un consejo directivo formado por policías. De hecho, por ejemplo, en 2015, uno de los componentes del consejo directivo o de administración de Frontex era Fernández Díaz, Vale, el quiere ministro decir del que Interior español. la formación para dirigir frontes o coordinar frontes o mandatar frontes son policías, son No, gente. tienes un director ejecutivo que lo nombra la Comisión Europea, que era Fabrice Leguer, y luego tienes un consejo de administración que preside el director ejecutivo, y ese consejo de administración está compuesto por 27 titulares y 27 suplentes correspondientes a los 27 países de la Unión Europea. Correcto. Y esos 27 representantes de los 27 países Sí. son policías. Joder. En su gran mayoría. Pero Hay algún caso que no, pero todos son padres. De hecho, Fabrice Leguer, por ejemplo, pues había sido ministro del Interior, había sido prefecto de 2 regiones distintas en Francia, es decir, toda su formación es policial. Sí. En todo su currículum es policial, exactamente igual que el caso que he contado, pues Fernández Díaz pues, era el ministro del Interior. Estaba ahí porque era ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy, sí, y estaba ahí representando a España. Y como él, en prácticamente todos los casos de la Unión Europea que forman parte de ese Consejo de Administración. Claro, ¿eso a qué aboca? Aboca que si el control migratorio y los problemas que tenemos de relaciones con nuestros países y continentes vecinos como Unión Europea se aborda exclusivamente desde una perspectiva policial, ¿cómo no quieres que al final este aparato policial autónomo sea cada vez más opaco y tenga estrechísimos vínculos con la industria militar y de seguridad? ¿Cómo no queremos que desarrolle los mismos vicios de la industria armamentística, los mismos vicios de la industria de la seguridad, hasta convertirse en lo que ha acabado siendo, en donde es más importante las conexiones que tienen con la inteligencia israelí y con la inteligencia norteamericana que lo que es el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, que serán migrantes, estarán en situación irregular, pero no, la solución es exclusivamente represivo, militar, policial. Es decir, Frontex nunca ha sido considerada ni creada como una organización de ayuda, salvamento y protección de la vida de los posibles náufragos, sino como una policía disuasoria para la gente que no llegue a Europa. Es decir, claro. Vamos a ver, no se creó para que fuera disuasoria como tal. Se creó para que trabajara en labores de coordinación y de apoyo de las funciones propias de los países fronterizos dentro de la Unión Europea, lo cual ha generado incluso a veces algunos determinados choques por superposición, otras veces trabajo conjunto con las policías locales, digamos así, de los países ribereños, España, Italia, Francia, Malta, etcétera, etcétera. Pero no tenía capacidad propia ni se diseñó para que tuviera capacidad propia para asumir las deportaciones. Lo que se conoce desde el año 2008 en la Unión Europea, justo después de crear Frontex, como la directiva de la vergüenza o la directiva de retorno, ¿no? Que es como le llaman a lo que son lo que consideraríamos devoluciones en caliente o expulsiones, ¿no? Expulsiones express, ¿no? En donde desde entonces, porque no es desde ahora, llevamos miles de muertos en el Mediterráneo, llevamos padeciendo las denuncias constantes de que se vulneran los derechos porque ni siquiera se permite la posibilidad de ser asistido por un abogado y poder, por tanto, formular y hacer uso del derecho de asilo y refugio reconocidos internacionalmente, ¿no? Cuando evidentemente a ti no te identifican, sino que directamente te cogen y según has entrado, te cogen en una patada sin preguntar, te vuelven a tirar por la puerta por la que has entrado, pues evidentemente ahí ningún procedimiento
se respeta en materia de asilo y refugio, por poner un ejemplo, ¿no? O en materia, por ejemplo, de acogida de menores. Porque muchas veces en donde la determinación de si una persona es menor de edad o es adulto es complicada. Necesitan una realización de una serie de pruebas, una realización de unas investigaciones, de unas averiguaciones, dado que el tratamiento, que según la propia ley de la Unión Europea, según las propias leyes y los propios derechos fundamentales de la Unión Europea y todo el marco de tratados internacionales en materia de protección de los derechos de los menores, es, por tanto, digo, el tratamiento jurídico que se le vaya a dar a esa persona muy distinto si finalmente es un menor o si finalmente es un adulto. Pero claro, todo eso, ¿cómo lo vas a determinar? Si por una puerta entras y te doy una patada y por la misma puerta que has entrado sales. Vale, vale, más No lo preguntas puedes hacer. que se me ocurren, Carlos. Frontex, por ejemplo, ¿tiene material propio o en cada país, digamos, utiliza las fuerzas de seguridad de ese país, como puede ser, se me ocurre en el caso de España, por ejemplo, la Guardia Civil o la Guardia de Fronteras de ese país propio y lo coordina y forma parte y se integra en Frontex, o Frontex es un cuerpo aparte que requiere buques, material, Pues ahora te personal? cuento, ahora te cuento. No, no era así y lo que tú has contado al principio era la idea original, pero en la actualidad, para que tengas una idea, desde 2009 a 2019, Sí, Frontex, sí, no los gobiernos, o sea, no estamos hablando de alguien que es expulsado desde el CIE de Valencia de zapadores, que lo sí. suben a un avión y se Ah, lo llevan, ¿vale? Necesariamente. Frontex, como tal, Frontex, entre 2009 y 2019 ha expulsado a más de 60.000 personas. joder. Te acabo de dar una respuesta clara, ¿no? Mm. Eh, el vínculo con la industria militar y de seguridad de Frontex, pues para que tengas una idea, no se limita a la adquisición de material, de vehículos de armamento, que también, que te estoy respondiendo también a la pregunta, sino sobre todo a la adquisición de tecnología punta vinculada a la biometría, almacenamiento, análisis y procesamiento de datos de vigilancia, lo que se llama la Big Data. Ujú. La Big Data ejercida sobre las personas. Solo falta que los marquen con un chip cada vez que pasan, que es el viejo sueño, es decir, para tener controlados a las personas que en un momento dado intentan acceder por vías supuestamente legalmente no establecidas a territorio europeo. Es decir, esta especie de sueño pesadilla del máximo control que se pueda ejercer sobre las personas consideradas como potenciales enemigos del Estado, es lo que subyace detrás del planteamiento policial militar con el que Frontex ha estado desarrollando como consecuencia de la propia composición de su consejo de administración, más allá de Fabrice Leyer. Y esto es lo que explica, lo que he explicado antes, de que todos son policías, o ministros del Interior, o altos cargos de los ministros del Interior de los 27 países miembros. Esto explica por qué cuando Fabrice Leyer presenta su renuncia, aduciendo que le han cambiado el mandato y que, por tanto, hasta que no se aclaren, no puede continuar en sus funciones, y se va cuando, sin embargo, se sabe que lo está haciendo como consecuencia de la filtración de documentación y datos de las propias intervenciones salvajes de Frontex. eh, mm, mm, Hay una contrarrespuesta por parte de Frontex en la cual no se le pide a Fabrice Leyer responsabilidades. Se niegan a hacer una investigación sobre el periodo en el que Fabrice Leyer, tan amplio, que es justamente coincidente con el despegue total de las actividades de Frontex, del presupuesto de Frontex y de la asunción de responsabilidades con Frontex, en donde ya hay estados que directamente les viene muy bien y les es muy cómodo descargar todas esas responsabilidades de control agresivo de las fronteras en Frontex, pues nadie le va a pedir explicaciones, nadie le va a pedir asunción de responsabilidades, pese que hay una catarata constante de denuncias, sobre todo desde el año 2021. Eso quiere decir que Frontex no tiene ninguna intención de reformarse. Es más, y esto es para mí lo más peligroso, se viene también denunciando hace mucho tiempo de Frontex.
Frontex desde el principio ha actuado con una especie de capa de blanqueamiento de legitimidad democrática. ¿Cómo lo ha conseguido? Lo ha conseguido por vía de, junto al Consejo de Administración, designar un foro consultivo que se llama. Ese foro consultivo está, en el foro consultivo intervienen distintas ONGs de reconocido prestigio internacional. Por ejemplo, está ACNUR, está Save the Children, está Caritas Europa y algunas otras que van turnándose. Ese foro consultivo, los representantes del foro consultivo tienen reuniones periódicas con el Consejo de Administración, es decir, con los policías de alto rango, que designados por los distintos países de la Unión Europea, componen el Consejo de Administración de Frontex. ¿Y por qué existe ese funcionamiento? Pues porque es la manera de justificar que las actuaciones, o al menos así lo han intentado hasta la fecha, que las actuaciones de Frontex eran acordes con el ordenamiento legal y el respeto a los derechos humanos, porque si organizaciones tan reconocidas como ACNUR, como Caritas, como Save the Children, como algunas otras de ese calado, están participando en los debates y participando en las decisiones de Frontex, es evidente que estas organizaciones, en principio, no van a permitir las prácticas corruptas de las que se nos acusa. Claro, esto lo que provoca es que haya, pues como digo, una especie de apariencia de legalidad y legitimidad democrática en las actuaciones de Frontex, que ahora se ha visto definitivamente con todo el escándalo constante y goteo de noticias que se han ido revelando desde el año 2021 hasta la polémica dimisión o cese o renuncia de Fabrice Leyer, que no estaban funcionando, porque no son los mecanismos de control interno, como por ejemplo la asistencia de este foro consultivo, los que han dado lugar a la aparición de todos estos escándalos y noticias y la dimisión de Fabrice Leyer, sino la presión de las organizaciones internacionales que no participan en el blanqueo, en el lavado de cara, que no quieren hacer de tontos útiles para un negocio que directamente está relacionado con el desarrollo de la industria militar de control de las personas, como es el crecimiento de la agencia Frontex. Bien, Carlos, vamos a hacer una pausa técnica porque ha surgido un conflicto aquí que Un no conflicto de acabo intereses. un conflicto de intereses que no entiendo. Vamos a no perder lo que hemos hecho hasta ahora Muy para, bien, para la posteridad. Así que detengo todo esto. vale. Bien, después de esta parada técnica obligada, ajena a nuestra voluntad, que se dice, volvemos a estar con Carlos. Y Carlos, como hemos tenido que parar así de repente por un imprevisto, y los directos son como son, ¿te queda algo por añadir, Frontes, antes de pasar al siguiente tema? Sí, bueno, yo quería añadir solamente una cosita corta y es que con las distintas modificaciones reglamentarias que la Comisión Europea ha ido introduciendo en el Estatuto de Frontex, sobre todo con la aprobada en el año 2019, los miembros uniformados de Frontex ya podían y pueden, y esto sigue sin cuestionarse por mucha dimisión que haya habido de su director, pueden realizar tareas policiales tales como la verificación de la identidad de las personas, la realización de interrogatorios, el registro de huellas, el uso de armas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una fuerza militar desplegada, de hecho, en las fronteras, que se superpone con las fuerzas policiales internas propias de los Estados miembros, por ejemplo, de España, lo que ha generado algunas fricciones con el gobierno español, por ejemplo, ha tenido ya choques sobre la dirección de los operativos puestos en marcha, principalmente en el mar, pero sin embargo esto no ha impedido ni ha provocado que se detuvieran esas operaciones conjuntas en las cuales los agentes de Frontex realizan entrevistas, identificaciones
utilizan embarcaciones marítimas o colaboran con las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora ya no solamente tenemos un cuerpo policial para frenar a los migrantes o tenemos a la Guardia Civil en Ceuta y Melilla? O en Canarias, que es una zona mucho más difícil de controlar policialmente desde el mar por lo amplia que es, sino que ahora tenemos una doble fuerza interpuesta, porque también hay una fuerza militar en donde personal militar, fuertemente militarizado, muchas veces ajeno a las costumbres de la tierra de acogida del territorio europeo, donde estén desplegando su actividad, tienen carné y tienen permiso para actuar conforme mejor les parezca. El caso más sangrante, por supuesto, ha sido el de las pateras procedentes de Libia, a las que estando ya en alta mar se les ha obligado a volver y han sido entregadas a las patrulleras libias a punta de pistola, a punta de armamento. Es decir, es que de esto estamos hablando, de personas que se encuentran en una situación de inminente peligro de muerte, al borde de una patera en condiciones de navegación absolutamente vamos, inoperativas y con altísimo riesgo para su vida, que son obligadas a punta de pistola a volver por donde venían en alta mar, saltándose cualquier estatuto de salvamento marítimo internacional y entregadas a guardias costeras o fronterizas de países sin ninguna credibilidad en el respeto de los derechos humanos ni de los derechos fundamentales, bajo cuyo marco se dice desde el principio legalmente que Frontex debe actuar. Vamos a ver, no hace falta que explique, ¿no? ¿Qué significa la Guardia Costera? Libia, por ejemplo. En un país en donde estamos hablando de un Estado fallido y un Estado de guerras tribales, en donde es sobradamente conocido que se practica la tortura y la esclavitud justamente a las personas que proceden de otros lugares de África, por poner un ejemplo. O lo que está sucediendo y ha sucedido permanentemente en el mar Egeo, con las personas que tratan de cruzar desde Turquía o han tratado de cruzar desde Turquía, tanto por tierra pero sobre todo por mar, a las islas griegas, en donde no solamente se han hundido, y es que parece que el caso del famoso niño Ailán se ha olvidado ya, el que apareció, recordar, fotografiadísimo, muerto boca abajo en una playa griega. Es que parece que esto se ha olvidado. Entonces, claro, ¿no os parece verdaderamente sangrante que detrás de esto haya un incremento estratosférico de presupuesto militar por parte de la Unión Europea hasta convertirla en la agencia europea más numerosa en personal y en presupuesto de toda la Unión Europea, y que además esté o tenga unas conexiones amplísimas y con falta absoluta de toda clase de transparencia? Por ejemplo, 70% de las reuniones que mantenía Frontex con la industria del control, es decir, con los proveedores de toda esa maquinaria de guerra que han ido comprando, no quedaban ni registradas. De una reunión se levanta un acta y ese acta tiene que hacer constar el orden del día de los puntos discutidos, las intervenciones y los acuerdos alcanzados. Pues más del 70% de las reuniones de Frontex no quedan registradas. ¿De qué hablan? ¿Con quién hablan? ¿Para qué hablan? Me parece que estamos hablando de una agencia que ha cobrado vida propia porque así lo han querido los aparatos de seguridad de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, de una manera tan exponencial, tan peligrosa, tan paralela a la propia actividad de la propia Unión Europea a nivel institucional, que no puede seguir representando ni un minuto más a la Unión Europea, ni su cacareado sistema democrático, ni sus cacareados valores que les permiten sacar pecho para alegar en la comunidad internacional una supuesta superioridad moral respecto de otros países que consideramos estados fallidos o estados en vías de desarrollo. No es que me lo parezca a mí, se lo lleva pareciendo a multitud de organizaciones internacionales con sede tanto en España como fuera de España, que vigilan estas cosas
y que vienen poniendo el grito en el cielo desde hace, pues por lo menos una década, en relación a este crecimiento de Frontex sin control que se ha venido realizando hasta la fecha y que ahora salta a todos los medios de comunicación, pero solo como consecuencia de la caída de Fabrice Leguer, de su director ejecutivo, que no parece más que una cabeza de turco para tratar de sosegar las aguas y que todo siga igual, porque si hubiera una intención verdadera de depurar responsabilidades, no se hubiera archivado la investigación que se pretendía llevar a cabo para que este señor diera explicaciones y asumiera responsabilidades y se supiera por qué. Porque claro, si tú tiras de la manta ahí, tiras de la manta de la vergüenza que supone la intervención de todos los ministros del Interior o sus subordinados que forman parte del comité, es decir, del Consejo de Administración de esta agencia, ¿no? De Frontex. Por ese motivo, me parece que ahora es el momento en el que la sociedad civil europea debería echar el resto para, vamos, abolir directamente Frontex, como bien decían los compañeros de Sea-Watch, abolir directamente Frontex y plantearse la creación de los organismos que correspondan dentro de la Unión Europea en materia de regulación de flujos migratorios desde una perspectiva que no sea la estrictamente policial, porque ya sabemos lo que pasa cuando dejas esto en manos de los policías, que al final los medios son lo de menos, el fin justifica los medios y ese fin es sobre todo dotarse a sí mismos de una capacidad disuasoria y militar, primero porque es un gran negocio, un negocio enorme. Segundo, porque además cuenta con una impunidad permanente. Uy, las razones de seguridad impiden que se sepa. Puedo ser opaco y no observar los debidos principios de transparencia. Y en tercer y último lugar, muy lejos queda el blanqueamiento de imagen que sea necesario hacer y que han venido haciendo muy inteligentemente con la participación, permíteme la expresión, Manolo, de tontos útiles, como han sido determinadas ONGs que antes estaba mencionando, formando parte de su foro consultivo. Así que esta es una noticia de mucho calado, de mucho, porque digamos, ahora que estamos en una situación de conflicto bélico como la de Ucrania, que se está redefiniendo la posición de Europa desde el punto de vista de defensa, que hemos entrado en una lógica enloquecida armamentística, donde todos los países se están dotando de presupuestos militares mucho mayores que los que habían decidido tener hasta la fecha. Ahora mismo que esta noticia surja debería ser el talón de Aquiles perfecto para frenar ese concepto de escalada armamentística. Cuando dejamos en manos de los militares y de la policía el control de cuestiones que deberían ser de derechos civiles, nos encontramos con este tipo de respuestas y con este tipo de cánceres que crecen hasta que no los puedes parar. Por tanto, ¿qué es esto de que no se le va a pedir responsabilidades a Fabrice Leguer por los hechos cometidos, muchos de ellos delictivos por parte de Frontex? ¿Cómo que no se le va a pedir responsabilidades? ¿Pero cómo que es esto de mirar para otro lado por parte de los medios de comunicación? Es decir, hasta que Der Spiegel, por ejemplo, Der Spiegel, que es el diario más vendido o uno de los diarios más vendidos en Alemania, no publicó las fotos de personal de Frontex apuntando directamente a población civil en las islas griegas que procedían del exilio de la zona de Siria, y esto ha pasado, me parece que fue en enero de 2022, esto no ha terminado de estallar. Es la opinión pública la que ha hecho que estalle. Y mientras tanto, yo no he oído prácticamente declaraciones, aquí en España ninguna, de responsables, que diré yo, parlamentarios europeos, españoles, de cualquier partido político, de responsables del Ministerio del Interior español, que forman parte de ese Consejo de Administración de Frontex. Yo no he oído ni una sola declaración. No he oído que se vayan a subir responsabilidades por parte de nadie. Esto no puede quedar así. No puede quedar así. Yo lo único que espero es que los europeos rubios y blanquitos del norte, con los que tantas veces tenemos fricciones y problemas y tantas veces criticamos, sean los únicos que sí tienen un concepto de la intervención ciudadana y de las gargantas profundas y de lo que significa el verdadero control ciudadano del poder, no lo dejen caer en saco roto, porque desde luego si les dejamos que, bueno, pues cortan una cabeza
ponen otra y todo sigue igual, que parece que es lo que pretende Frontex hasta el momento, con la forma en la que está tratando la renuncia de Fabrice Leyer, si esto sigue así, pues nos podemos encontrar con una especie de organización paramilitar dentro de la Unión Europea que tenga más poder que los propios estados, aunque sean los propios estados los que lo están auspiciando a través de sus distintos aparatos represivos, en definitiva, a través de sus propios ministerios del Interior, ¿no? Muy bien, Carlos, pues lo dejamos ahora sí aquí, ¿te parece? Claro que sí. Y vamos con otro tema. Vamos con otro tema y ahora ya no ponemos música para separar porque lo hemos puesto con anterioridad porque nos ha obligado el sistema. Ujú. Y el siguiente tema que teníamos o que tenías preparado, lo que teníamos preparado es eso de espía, espía, que algo queda, Que algo queda, ¿no? que algo queda. Y obviamente te vas a referir a Pegasus y me imagino que tendrás en cuenta las últimas novedades informativas Claro, que saltan claro, a los claro. medios de comunicación. Claro, por eso hablamos de eso. Porque Por- ya hablamos la semana pasada, porque ya decíamos la semana pasada, uy, esto ha ido creciendo como una ola, luego se ha convertido en maremoto, luego ya directamente, ahora ya es un tsunami, ¿no? Desde que se supo en el día de ayer, pues que Pegasus también, o con Pegasus, para ser más rigurosos hablando, se había también intervenido el teléfono del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ¿no? Ahora ya es un tsunami informativo directamente, que cambia radicalmente muchas perspectivas sobre lo que se ha venido hablando hasta la fecha, en donde parecía que se trataba de un espionaje selectivo frente o contra personalidades destacadas del independentismo catalán o de personas simplemente que alguna vinculación, aunque fuera aleatoria, pudieran tener con el independentismo catalán, ¿no? Claro. Ahora ya de pronto se ha empezado a hablar de Marruecos, se ha empezado a hablar de Rusia, se ha empezado a conjeturar una vez más, aquí este es el mundo de las conjeturas, porque estamos hablando del mundo de los espías, se ha hablado de que el teléfono de Macron también había sido intervenido, que no es un episodio puntual con España o desde España o dentro de España, sino que en esta red de espionaje internacional están también salpicados o implicados personalidades de montones de países en todo el mundo, desde la India hasta Estados Unidos, pasando por prácticamente todas las cancillerías europeas. Algunos se habla, por supuesto, de Inglaterra, es decir, de Boris Johnson. De momento, el único reconocido junto con el de Pedro Sánchez es el de Macron. Los teléfonos supuestamente infectados con esos programas espía que permiten acceder a los teléfonos móviles de las personas, extraer toda clase de información, tanto gráfica como de vídeos, como escrita, como Big Data, es decir, el flujo de llamadas de teléfono o de mensajes que ha recibido y a quién lo ha recibido, también discriminar el contenido de esos mensajes y, bueno, pues, como digo, se ha convertido esto en un tsunami que cambia radicalmente la perspectiva de las cosas. Lo curioso es que a lo que a mí más me ha llamado la atención en las primeras horas desde que se ha sabido esto y desde que se ha sabido que se ha producido de una manera, o en un momento más que de una manera, no solamente de una manera peculiar, con una convocatoria urgente de rueda de prensa a las 7 de la mañana de un día festivo, como lo era en Madrid el día de ayer, 2 de mayo, sino también en el momento en el que se produce, justo la misma semana en la que iba a comparecer Margarita Robles en la sesión de control del Congreso al Gobierno este miércoles, y el jueves, a su vez, se iniciaron los trabajos de la recién constituida Comisión de Secretos del Congreso de los Diputados. Es decir, en la semana crítica en la que el Gobierno tenía que dar explicaciones si RC no quería que directamente rompiera pajas con el Gobierno y la estabilidad parlamentaria del Partido Socialista, del Gobierno de coalición, se viniera a pique, como estuvo a punto de suceder ya la semana pasada, ¿no? Pues justo en ese momento se da a conocer esta información. Esto, claro, ha hecho conjeturar mucho y ha generado unas sospechas en un país como este, en donde ya sabemos que se ha hecho virtud de aquello de
mantenella y no en Mendalla. Es Ujú, decir, pero bueno, pues me da igual. Ah, me estaban espiando a mí. mm, ¿Que te han espiado a ti? A ver si me lo voy a creer. Bueno, el gobierno yo creo que ahí ha actuado inteligentemente, ¿eh? Tengo que decir. Ya sé que otros no opinan igual que yo. Escuché ayer, por ejemplo, a pocas horas de conocerse la información en las noticias, en la tertulia de aquí del Llore Directe, pues algunos compañeros, pues que pues eso, seguían manteniendo. Sí, sí, pero a mí más, ¿no? Porque, claro, yo como lo veo todo en un perfil nacionalista, pues como lo veo todo en un perfil nacionalista, no sé, qué raro, ¿no? Pero, hombre, a ver, ¿y por qué no lo dijo Margarita Robles cuando estuvo la semana pasada en el Congreso en vez de dedicarse a decir tonterías y las cosas que dice ella habitualmente de aquí no se espía a nadie sin mandato judicial? Bueno, pues porque puede ser que no lo supiera. no, 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 sí que lo sabía porque dejó caer alguna Sí, perlita sí. indicando que algo sabía y Cuando que se alguna dice que sorpresa se iba a llevar más de uno. se van a callar, ¿no? Dice, Claro, 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 claro. Pero, a ver, la cosa no está nada clara. A ver, yo entiendo la posición de Margarita Robles y mira que hemos hablado pestes de Margarita Robles, mm, sin duda, junto con Marlaska, los dos ministros probablemente más poco queridos, vamos a decirlo así, del gobierno de coalición de Pedro Sánchez entre lo que podríamos denominar así en genérico a la izquierda. Pero a ver, entiendo perfectamente que tú no puedes decir algo que no has presentado ante la Audiencia Nacional, como se ha presentado este mismo lunes, sí, si no lo hace, porque si te adelantas, lo primero que te van a decir es, ¿y por qué si tienes pruebas no las presentas a los tribunales? sí, sí, Y si te esperas, ¿y por qué no lo dijiste entonces? sí. Claro, al final da igual, en el ámbito de la crítica política encrespada en el que vivimos, da igual lo que hagas que te van a criticar igual. Entonces, hombre, pero las cosas se deben hacer como en realidad se han hecho. Es decir, cuando tengo todos los informes y toda la documentación necesaria, me voy a los tribunales, lo presento en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente, y acto seguido es cuando doy explicaciones públicas. Que esto les ha venido muy bien. Además, Carlos, se marca hasta cierto punto el farol de que a partir de ahora todas las denuncias que se presenten en cualquier juzgado del territorio español por parte de cualquier espiado tienen que adherirse, digamos, si es la palabra adecuada, Sí, tienen que primero. remitirse o inhibirse a favor de la Audiencia Nacional. Y ahí está. No necesariamente, porque la razón de competencia de la Audiencia Nacional es por razón del aforamiento del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Recordemos que además se está investigando el resto de teléfonos móviles, según anunció Bolaños en la conferencia de prensa como ministro de la Presidencia y portavoz del gobierno. En el día de ayer se está investigando el resto de los teléfonos móviles de los miembros del gabinete. Y por tanto, estos tendrían un aforamiento. Quienes tengan aforamiento tendrán que seguir las reglas del aforamiento, en Sí, principio. Pero con todo y con esto, claro, aquí se han introducido dos cuestiones que son, entiendo, de bastante relieve. La primera de ellas es la sospecha de que ha habido o una negligencia o una culpa invigilando, es decir, una falta de la debida diligencia de supervisión por parte del CNI. mm, En cuanto a que esto parece más bien una investigación llevada a cabo como consecuencia precisamente de las denuncias sí, producidas por el sector del independentismo de espionaje que habrán dado lugar a actuaciones de investigación internas dentro del CNI para ver qué ha pasado, para poder dar explicaciones, y esto habrá conllevado, pues para empezar a mirar si tengo micros debajo de la mesa, ¿no? En mi propia casa. Y entonces resulta que sí, que había micros en tu propia mesa, aunque sean de hace un año. Que esta es la cuestión que más, digamos, da lugar a la sospecha en cuanto al sentido de la oportunidad de presentar ahora estas revelaciones, incluso aunque sean a través de la Audiencia Nacional. No creo que sea una cuestión solo de oportunismo. Evidentemente sí que ha habido oportunismo político a la hora de utilizarlo en un momento crucial, como he dicho esta semana, para el devenir de la legislatura en cuanto a la posible ruptura con sus socios nacionalistas del gobierno de coalición, pero también es verdad que, como mínimo, aquí lo que subyace es que
vamos, que el CNI no ha hecho bien su trabajo, porque se supone que tiene que haber alguien encargado en el gobierno o en las instituciones de vigilar que estas cosas no ocurran. Si las comunicaciones del presidente del gobierno no son seguras y no están protegidas, apague y vámonos. Entonces a quién hay que proteger. Y hay gente que ha dicho que quien necesita un buen espionaje, una buena remodelación y buscar mucho en el CNI es el propio CNI. Es decir, Bueno, que que puede haber sido, vamos a ver, eso es una segunda derivada, el origen del espionaje. ¿Quién está detrás de este espionaje? no, no, Pero, tú acabas de decir, Carlos, por no estar invigilando. Es decir, una de sus claro, funciones es ocuparse claro, bien. ahí hay responsabilidades evidentes, como mínimo, hay responsabilidades evidentes de quien se ha demostrado que no hizo bien su trabajo. Igual que ahora habría que preguntarle a los del foro consultivo que se supone que estaban ahí para evitar que no pasaran los abusos de Frontex que han pasado. Oiga, pues mire usted, no ha funcionado. ¿Usted para qué estaba ahí? Se supone que estaba para impedir esto y esto se viene denunciando y sabiendo desde el año 2015 no han hecho nada hasta ahora y porque lo han sacado otros que no son ustedes. Pues de la misma manera, aquí en el caso este tenemos esta preocupación de, vamos a ver, los servicios de contraespionaje españoles no funcionan o no han funcionado debidamente bien, aunque es verdad que la excusa es mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, ya por lo mismo podríamos decir de los servicios de contraespionaje franceses, que no han impedido que se interceptara el teléfono de Macron. Cuando se ha producido esto sería la segunda derivada, es decir, cómo es que esto se produce en el mes de mayo-junio del año 2021, justamente coincidiendo, que es el argumento que se da, con la super polémica visita de el presidente del Frente Polisario para ser intervenido quirúrgicamente en España, que No, para ser supuso, curado de COVID, no fue intervenido, que yo sepa. bueno, Bueno, para ser curado un de COVID. hospital. Exactamente, para ser ingresado en un hospital, para ser tratado médicamente, que supuso en definitiva la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos, ¿no? Mm. Que ahora se retoma y que hace pensar que quién sería el beneficiado de un espionaje similar en las fechas en las que concretamente se produjo. Pues, en primer lugar, se apunta a Marruecos. Claro, esto rompe completamente, sería una bomba en la línea de flotación si la Audiencia Nacional pudiera conseguir rastrear, cosa bastante poco probable, por otra parte, porque técnicamente hablando, todos los especialistas dicen que como la empresa israelí, una vez más, Israel siempre detrás de todo lo que tiene que ver con armamento de vigilancia y de control, o en ese caso de espionaje, que es lo mismo en definitiva, pues esto, si no colabora lo suficiente como para facilitar datos de quién ha podido utilizar su sistema, va a ser prácticamente imposible determinar la autoría de este espionaje. Y además, ¿qué relación tendría Marruecos? Marruecos también estaría detrás de Francia, del espionaje en Francia. Rusia estaba preparando preventivamente la guerra contra Ucrania y por tanto ya estaba espiando, pero tengo la posibilidad de intervenir el teléfono de Pedro Sánchez, les traigo información concreta, unas fechas concretas y luego ya no se detecta ninguna otra infección del teléfono desde mayo de 2021. No tiene mucho sentido, ni el supuesto ruso, ni el supuesto, siquiera el supuesto marroquí, ¿no? En ese sentido, lo que sí que parece evidente es que si esto es una cuestión internacional que puede afectar, aunque no haya sido declarado, a muchos otros países, como se está diciendo, está demostrando que esta es una tecnología que es una tecnología altísimamente peligrosa y que aunque se venda a los gobiernos exclusivamente, se demuestra evidentemente que puede ser utilizada por otras manos o por agencias que en paralelo y de forma clandestina, desde dentro de gobiernos, la utilizan para sus propios fines. Con lo cual, volvemos una vez más a caer en las redes del gran hermano, como pasaba con Frontex, en donde cuando todas las estrategias se llevan a cabo de control de todo tipo, se llevan a cabo desde una perspectiva estrictamente policial o militar, evidentemente todos los derechos humanos y los derechos fundamentales quiebran, porque son un medio secundario para obtener un fin superior según la mentalidad de quienes creen que todo vale en política, en este caso internacional, y todo no puede valer. Así que a mí la excusa de que, bueno, que fíjate que a nosotros también nos han espiado, no puede servir. Entiendo que los nacionalistas catalanes sigan muy mosqueados, aunque les han roto el discurso,
de victimistas que mantenían hasta la fecha de no se espían a nosotros porque queremos la independencia, mira qué malo es el Estado opresor español. Ese discurso yo creo que se lo han roto definitivamente porque ahora ha sido sustituido por otro distinto en donde la Audiencia Nacional, por mucho que quiera, yo pienso que no tiene muchas posibilidades de poder esclarecer nada necesariamente concluyente sobre la posible autoría, pero que demuestra como mínimo la ineficiencia del CNI y de los aparatos del Estado para algo tan básico como proteger la intimidad del presidente del gobierno en sus funciones, en su teléfono de trabajo, que es el que ha sido intervenido, y que por tanto, efectivamente, ahí sí que es necesario que haya responsabilidades no solamente que se reclamen, sino que se hagan pagar por quien corresponda, ¿no? Vale, Carlos, nos tenemos que ir porque nos van a Nos sacar, hemos pasado. nos van a sacar a leche. Aguantazos. Vale, Bueno, pues nada, mientras no te espíen el teléfono, tú tranquilo que vale, no pasa nada. no tengo teléfono. Ah, sí que tengo, me acordaba. Nos oímos la semana que viene. Calla, salud. Venga, igualmente, salud, salud. Oh. Bien, de la radio nos hemos largado y ahora nos vamos a ir de aquí porque esto puede ser un lío enorme, ¿eh? Espera, Bueno. para un poquito.